Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Tenemos sala llena, lo cual es bastante padre y agradable. Mucho gusto conocer por fin a Josu en persona, más allá de los libros. Y bienvenidos todos a la primera de las actividades del segundo día de las segundas jornadas de novela negra aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Las jornadas de novelas negras que comenzaron el año pasado son organizadas por el novelista Francisco Hagenbeck, que está aquí, e Imanol Canellada, que está presentando su novela en otra sala en este justo momento. Y es un esfuerzo bastante agradable y valioso por darle el espacio en el diálogo, digamos, de la centralidad de la literatura nacional a un género que ya no lo está, pero durante muchos años en nuestra literatura estuvo relegado. Ya, por suerte ya es totalmente aceptado, querido y muy leído, que es lo que nos hemos dado cuenta y lo que nos permite entonces juntarnos aquí en esta feria cada año, junto con otros eventos literarios del país, a celebrarla, a difundirla y a platicar sobre ella y sus mejores libros que se van publicando año con año. Caso es este de Ribeiro Suite, de Josu Iturbe, del que vamos a hablar en un momento. Entonces los invitamos a que chequen el programa y nos acompañen a lo largo del día en los distintos eventos que tendremos sobre lo mismo. Voy a empezar para hacer una presentación más o menos breve y darle espacio a la autora que nos cuente él mismo sobre su novela y la labor creativa que lo llevó a concluirla, ¿no? Los planes o proyectos que tengan, pensando precisamente en algo que hemos visto en estas segundas jornadas de novela negra, que es que en el estado actual de la cuestión, de lo que estamos publicando y leyendo en México, hemos ya llegado mucho más allá del mero género policíaco que conocíamos y reconocíamos en modelos estándares, y aprovechar, iba a decir aprovechamos, pero yo no, y los autores aprovechan realmente las oportunidades que les da el género negro, que es bastante noble, para expandirse y buscar una expresividad literaria que realmente empiece a mutarse desde otros géneros y produzca libros que van mucho más allá de lo que sería un mero trabajo de investigación relatado. No son ya dramas criminales al uso lo que estamos leyendo hoy, sino novelas de una inteligencia literaria increíble, y que si vemos el plano de la literatura mexicana en ese sentido de los últimos 5 años, probablemente en 2010 no veríamos lo que estos 2 días hemos estado leyendo. En ese sentido, en estas jornadas se le ha dado importancia a nuevos espacios de localización del discurso negro. Va a haber pronto una mesa sobre escribir novela negra en Ciudad Juárez, por ejemplo. Se han presentado novelas o libros de cuentos desde allá. Y otro que me parece bastante interesante como lector es en el que coinciden más o menos con distancia, pero en algunos puntos se tocan otras novelas que provienen de un trabajo de investigación histórico, ¿no? Historicista personal, muy profundo. Ayer hablábamos de la novela de Hagenbeck, Querubines en el Infierno, que trata precisamente de hacer una novela policíaca desde la novela histórica de la Segunda Guerra Mundial, que no había pasado en México, y hoy tenemos aquí otro caso espectacular, la verdad, de este tipo de novelística, ¿no? Y empiezo. No voy a quemarles toda la novela para que la puedan comprar, leer y disfrutar, como lo hice yo, pero sí hablaré a grandes rasgos de lo que van a encontrar en este aparato narrativo de vanguardia. Primero, algo que me salta mucho a la vista en la lectura de Ribeiro Suite es que es una novela arriesgada en tanto que trata un tema microhistórico que jamás había leído en una novela, thriller, novela negra o lo que sea, en ningún género siquiera, que es la historia de la fundación de los emporios hoteleros, ¿no? en esta ciudad, que es una realidad, palpable, existen, y que probablemente, personalmente yo pensaba, nunca se me hubiera ocurrido que pudiera escribirse una novela sobre ese tema, ¿no? Que parece algo tan mínimo y, repito, microhistórico. Y sin embargo resulta, ¿no? que puede producir una escritura apabullante, interesantísima, y muy cuidada en su pulso narrativo.
que realmente va a las entrañas de lo que es el surgimiento de un negocio, nada más, que hay en la ciudad, sin un enjuiciamiento moral por lo que pudiéramos pensar, ¿no? De lo que se dedican los giros de esos hoteles, ¿no? De paso, sino más bien, que es lo que me gustó muchísimo, la historia que está detrás de esas fundaciones, que son las historias de muchos migrantes en el mundo que, cambiando de residencia por cualquier razón, tienen que empezar a forjar y, como se dice en la novela, a partirse el lomo para crear algo, donde llegan a no haber nada. En ese sentido, la novela realmente es una novela de migración y de fundación, y algo que también creo yo es novedoso para el género negro de lo que se publica en nuestro país, que es una novela de saga familiar, que es un género novelístico muy de los últimos 200 años de la literatura occidental, ya ha caído un poco en desuso por los escritores que no quieren meterse a relatar, ¿no?, las grandes historias de una familia, 2, 3, 4, 5 generaciones que fundamentan algo, y que aquí, a partir del modelo del thriller, sucede. Entonces nos enfrentamos realmente a eso, al mosaico que construye un presente a partir de las formulaciones, ¿no?, de las decisiones y los estados que en el pasado han ido formando a un nuevo individuo. Y ahí es donde se mezcla esta novela, que vuelve a ser metagenérica. Me parece, espero que Josu nos hable un poco de eso cuando me calle yo, ¿no?, que esta decisión por mezclar distintos géneros que tienen sus anaqueles muy bien separados en las librerías, novela histórica, novela de saga, novela de guerra, novela de fundación, novela policíaca, thriller, pueda todo, ¿no?, combinarse en un caldo bastante homogéneo en sus partes, y haciendo eso, una literatura metagenérica, como ha pasado en tus novelas anteriores, ¿no?, donde hay elementos de muchos géneros que funcionan individualmente y que aquí, bueno, resultan una bomba explosiva de emociones. Porque uno, gracias a eso, gracias precisamente yo creo que a que se elige el contexto de la saga familiar, uno empieza a entender paso por paso a los personajes, que son todos tridimensionales, que están todos muy bien demarcados, y que se sienten realmente y convincentemente humanos, que es algo que luego no pasa en mucha literatura de thriller o de género negro, en el que los personajes se vuelven arquetípicos y ya podemos ir reconociendo nosotros cuál es la función que tienen dentro del relato. Este es el bueno, este es el malo, este encuentra la mujer fatal, ¿no?, y el ayudante, el chino misterioso en un rincón, ¿no? Y aquí en realidad lo que tenemos son personajes complejos, humanos, sociales, reconocibles en los tipos que nosotros entendemos en la calle o que lo entendemos en nuestras relaciones íntimas y personales. Pensando en eso y en esta realidad, esa metagenérica en la que cae Rivero Suite, o donde podríamos etiquetarla, si es que existe tal etiqueta, hay otros factores de la novela que me parece, pues, de una valentía impresionante rescatarlos para la escritura. Y uno es el caso de la intromisión de la novela epistolar, incluso, ¿no? Algo ya totalmente, pues no sé si en desuso, pero no continuado, ¿no? Y la novela epistolar es la novela fundacional de nuestra modernidad literaria, digo, tirando 300 años para atrás. Pero si nos fijamos en los grandes modelos de la literatura que ahora nosotros seguimos consumiendo y gustando, y que construye nuestro archivo literario por el que llegamos a estas novelas, siempre nos encontramos la presencia de la correspondencia como una fundamentación y formulación de la historia. O sea, no me estoy retrayendo hasta las amistades peligrosas, pero estoy pensando en Drácula, por ejemplo, en Frankenstein, ¿no? No que esta novela sea fantasía, sino que aprovecha los mecanismos, las oportunidades que da el registro histórico personal para poder ayudar a catalizar tanto la anécdota y la trama como el desarrollo de los personajes. Y también esas cartas ayudan muy bien a plantearnos hoy, en el 2016, todos los que o los que provenimos de familias que han migrado y que han hecho su vida en otros lugares, o nosotros mismos, si es que lo hemos hecho, a saber cómo nos hemos establecido y creado en un diálogo echado hacia el futuro,
leído hacia atrás o en el presente, ¿no? Las cartas tienen esa facilidad de convertir un presente que es instantáneo al momento de su escritura, ¿no?, en un eterno estado del pasado que va a seguir siendo revisado como un archivo por las generaciones futuras que siempre tengamos. Y es el primer contacto y la primera manera que tenemos nosotros de hacer historia, que es precisamente eso, relatar el momento que estamos viviendo. En todo este contexto, la aventura que se cuenta en Rivero Suites es una aventura transatlántica, de un cruce de un continente a otro, la llegada de España hacia México, de una familia que se va a fundamentar aquí. No es gratuito. Yo creo que Carlos Mina sea arquitecto, una de las primeras profesiones que probablemente pueda tener un hijo de emigrado, ¿no? Eso es lo que me imagino yo. Llega alguien sin nada a echar raíces aquí y entonces tú te vas a dedicar a construir. Es como una bonita metáfora. No sé si funciona siempre así, pero así lo leí yo. Y nos cuenta 3 momentos de la historia, a partir de 3 personajes de una saga familiar. Un abuelo revolucionario, guerrillero español durante y después de la guerra civil. Un hijo que llega a México a fundar una familia, y el hijo del hijo, es decir, el nieto, que ya está enfrentado, de hecho, en el momento súper catártico de su vida en el que empieza su aventura, ¿no?, que está frente a la destrucción de su propia, pues lo que él creía que era su propia condición, ¿no? Es un hombre enfrentado al divorcio, ¿no?, y a las primeras dudas que empiezan a surgir de ahí, y a la muerte de su padre, que es como el pretexto fundamental para que recupere entonces la historia. Y bueno, se sucedan todas estas aventuras, porque no deja de ser un thriller, ¿no? Y estas instancias investigativas y que además nos impulsan a seguir leyendo. Voy a terminar, tenemos muy pocos minutos siempre en cada presentación aquí, celebrando, es evidente, la celebración intertextual o metaliteraria que hay en Rivero Suites, que es un homenaje a una de las mejores novelas que yo he leído jamás en la vida y que me imagino que me marcó, y mucho más a ti, porque la tienes aquí presente tan claramente, que es Moby Dick. La novela, además, en el plano de la literatura fundacional de una nación, que en el caso de un lector, Melville, Moby Dick, este tipo de novelas pueden ser fundacionales de nuestras bibliotecas y de nuestros archivos mentales con los que vamos construyendo esta literatura. De verdad, no quiero robarle más tiempo al autor y solamente instar a todos ustedes, veo aquí muchos lectores jóvenes, a que realmente se acerquen a esta o a cualquiera de las 2 novelas anteriores de Yosu y descubran un universo imaginativo literario que por lo pronto en esta novela sí me parece único y ejemplar de las posibilidades en las que estamos construyendo un gran relato noir, negro, thriller, una gran recuperación histórica de eventos, lo veíamos ayer con la novela de Hagenbeck, de eventos que pocas veces, si no es que nunca, se han empezado a contar. Esta es otra emigración, no la primera emigración que nosotros reconocemos de españoles a México, es otra emigración, una segunda, ¿no?, parte de gente que vino igual a trabajar y, como les digo, hemos hecho todas las familias de migrantes a fundar donde no teníamos nada para hacer algo que perdure, ¿no? Como esta novela, como los hoteles de paso. Entonces, muchas gracias por la novela y te cedemos el micrófono. Bueno, yo creo que todo lo que tenía que decir lo he dicho en la novela, así que les recomiendo que la lean. Nada más un par de cosas. Es un thriller, sí, es un thriller extraño porque hay un misterio que ningún personaje quiere revelar. O sea, no quieren ni investigarlo. De hecho, nadie lo investiga. El lector va a concluir hasta el final qué es el misterio y cuál es el crimen, digamos, que se busca en el libro, ¿no? Además, no hay ninguna investigación, más bien es la búsqueda personal, ¿no? Es una novela, sí, es una saga familiar, es una novela histórica, sí, mezcla géneros. A mí me gusta mezclar. Soy escritor de género, escrito de terror, escrito de misterio, escrito de...
¿Ahora sí? Uno, No. dos. Sí, es una novela. ¿Sí, ahora sí? Uno, dos. Es una novela de género, pero también es una novela metaliteraria, digamos, de alguna manera. O sea, trata de ir un poquito más allá. Curiosamente, todo lo que has dicho es lo que intenté, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la cosa epistolar, que está totalmente en desuso completamente, no existe eso, ¿no? Pero a mí me sirvió muy bien, ¿no? Porque como son tres acciones, son tres tiempos, las cartas lo que me servían era para traer otros tiempos diferentes a esos tres, ¿no? Sin necesidad de un contexto, ¿no? Porque, sabes, cuando escribes una novela tienes que buscarle la lógica, tienes que buscar el pasado de sus personajes, pero en una carta, la carta se explica a sí misma. Entonces era como interrumpir esa triple narración con otras narraciones que nos hablan de otros personajes, de otras situaciones y tratar de enriquecer el libro. Es una novela negra en el sentido de que habla de la sociedad, que es una crítica a la sociedad también, ¿no? Porque habla mucho, hace un común paralelismo entre la guerra civil y la represión en México en los 60-70. De alguna manera muestra que el mundo pues, es el mundo allá donde vayamos y que los poderosos pues, siempre van a estar chingando a los menos poderosos. Entonces también tiene ese componente histórico. Y sobre todo es una saga familiar, pero una saga familiar en el sentido, lo que yo quería contar de alguna manera, aparte de la historia de los hoteles de paso, que es en sí mismo interesante, ¿no? Y que pues tiene una influencia social, psicosocial importante en México, que no existe en otra parte del mundo, ¿no? Porque aunque son de origen gallego, esos hoteles no existían en España, ni remotamente, ¿no? O sea, fue un concepto que se inventaron aquí. Entonces, bueno, pues todo eso está ahí en la novela. Yo más bien lo que quisiera es que ustedes comentaran o preguntaran, si se les toca averiguar algo o preguntar algo sobre el proceso de escritura, sobre lo que quieran, o si lo han leído, sobre cualquier duda. La novela habla de tres tiempos, como bien se contó, el final de la Guerra Civil Española, los 60-70 en México y el presente, y hace una especie de comparación entre el presente, los 70 y el pasado, ¿no? De alguna manera yo siento que no hemos evolucionado mucho y políticamente creo que hemos involucionado. Entonces, de alguna manera, todo eso está ahí. La aparición de Moby Dick, primero, Moby Dick quizás es uno de los libros que más me ha influenciado en la vida. A lo largo de mi vida lo he leído 4 o 5 veces y cada vez me ha influenciado de diferente manera. Entonces, de alguna manera, lo quise leer por quinta vez mientras escribía la novela como para que no me influenciara, precisamente, porque era un libro tan conocido que digo, pues no me va a interferir en el libro para el cual leí, no sé, 30 o 40 libros, ¿no? Sobre la guerra civil, sobre México en los 70, sobre todo lo que cayó en mis manos. Entonces, ¿qué iba a decir? Moby Dick. Traté de que fuera como una lectura que me acompañara y que no interfiriera en la novela, pero curiosamente se fue metiendo en la novela, se fue cada vez metiendo más en la novela y al final resulta que todos los personajes de la novela la han leído y la comentan y entonces ya aproveché para extraer una serie de citas que no tenían que ver ni con Moby Dick exactamente, sino que eran literatura, pura literatura, casi para mí poesía. Entonces esos fragmentos de ultraliteratura que me parece toda la obra de Melville, pues los fue insertando en los capítulos, ¿no? Y al final, pues cada capítulo tiene una entrada a Moby Dick y en toda la novela se relaciona con Moby Dick, que curiosamente Moby Dick es una novela que le llevó a la ruina a su autor, ¿no? O sea, porque era un autor que había vendido muy bien sus 2 primeras novelas y cuando sacó Moby Dick pues, no le gustó a nadie. No le gustó a nadie absolutamente. De hecho, casi se retiró de la escritura, se metió a trabajar de burócrata en una aduana, en la aduana del puerto de Nueva York, y casi no volvió a escribir más que un par de cositas y publicar un par de novelas no tan... Y de alguna manera se reconoció la labor y se valoró la novela de Moby Dick a partir de la segunda mitad del siglo XX. O sea, casi está publicada en 1851, creo. O sea, 100 años después, de repente algo que no había tenido sentido en su momento adquiere sentido y se convierte en paradigma de la literatura americana y de la literatura universal, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Como los libros a veces no están en su tiempo, ¿no? O se adelantan o se atrasan y a veces un libro que se escribió hace 100 años que pasó desapercibido y vuelve de repente 100 años después a tener una presencia. Eso es lo que es lo más fantástico y maravilloso de los libros, ¿no?
Y en ese sentido yo traté de hacer un libro que hablara un poco del pasado, que hablara del presente, que hablara del futuro y que hiciera como una reflexión sobre lo que es la literatura, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve la literatura? Porque el libro en realidad de lo que habla es de lo que los padres enseñan a los hijos, o de lo que los hijos no quieren recibir de los padres, de cómo los padres se empeñan en que los hijos sean iguales pero les salen diferentes, cómo comprendemos a los padres muchos años después cuando a su vez tenemos hijos y hacemos como un loop, ¿no? Un lazo que nos vuelve a regresar a esos padres de los que salimos huyendo porque no los soportábamos, porque nos oprimían, y luego hacemos lo mismo con nuestros hijos. Entonces esas vueltas de las generaciones, eso es quizás lo que más me interesaba contar en el libro. Y por eso usé la cosa de la familia y la cosa de las generaciones, ¿no? Cómo alguien puede desconocer a su padre y hasta que el padre muere y le escribe un diario en el que le cuenta cómo él fue joven y cómo él evolucionó, entonces el hijo entiende que él está pasando por algo que es lo mismo que pasó el padre en diferentes circunstancias, y a su vez el padre cuenta la historia del abuelo, y el abuelo es como la versión heroica de esa familia, ¿no? Porque el pasado remoto es la aventura, porque él se mete a un ballenero, ahí se mezcla un poco la historia con Moby Dick, la guerra civil, se echa al monte, o sea, hay una parte de la novela de aventuras clásica, ¿no? En cambio, la parte que cuenta el padre es como la parte de lo que escribiría una persona que no tiene historia, o sea, no le pasan grandes acontecimientos, su vida es sufrir, trabajar, madrugar, ahorrar, o sea, esas vidas que no dan novelas, pero que él lo cuenta de una manera que también es una novela, porque la vida más común tiene muchos elementos que la hacen fascinante, no hay vida común, o sea, si rascamos cualquier vida, encontramos que detrás de cada vida pues hay todo lo que necesita una vida, hay celos, hay venganzas, hay enfrentamientos, hay enamoramientos, en cada uno se cuenta sus parejas, cómo se casaron, cómo las conocieron. Traté de contextualizar en cada época pues su época, ¿no? O sea, porque es muy diferente la España de finales de los 30 con el México de los 70, que era comparativamente con España mucho más evolucionado, pero luego da la vuelta y entonces de repente España avanza más y México como que se queda atrás y llegamos a este presente. Entonces todos esos elementos están en la novela, todo aderezado con un poco de sentido de novela negra, un poco nada más, porque si hay un misterio, la novela empieza con un misterio. Dos hermanos se disparan uno al otro y uno muere, pero no sabemos hasta la última página de la novela quién fue de los dos hermanos el que murió. Entonces, de alguna manera, eso es lo que jala toda la historia, eso es la parte del thriller que está debajo de todo el tiempo, pero que en realidad nadie lo investiga, porque el hijo, cuando averigua lo que pasó, no quiere saber, y el padre, el hijo del hijo, tampoco quiere saber. Entonces, al final se resuelve todo pues por necesidad de que el lector lo entienda, porque los personajes no tienen ninguna necesidad real de entender ese misterio, porque consideran que la vida es más allá que ese misterio, y que ese misterio no tiene tanta importancia, aunque sí la tiene realmente, porque es lo que hace toda la novela, ¿no? Entonces, bueno, eso. Si quieren algún comentario, alguna pregunta, tenemos unos minutos todavía, creo, ¿no? 429 páginas pasan del disparo a saber, sí. Sí, es una escena y acaba la última escena, que es el final, que explica esa escena, qué es lo que ocurrió. Por eso sí tiene interés, o sea, creo que sí jala, lo traté de hacer que tuviera el ritmo del thriller, aunque sea una novela familiar. Eso es lo más difícil, conseguir que una saga familiar, que normalmente es un rollo, sea interesante gracias a ese espíritu del thriller, ¿no? Que antes decían que el thriller no funcionaba en México, ¿no? Porque uno no tenía más que abrir el periódico y ya se encontraba ya la novela negra en pleno, ¿no? Y no hacía falta leer, pero yo creo que sí, porque la novela negra nos permite muchas cosas. Curiosamente, el género podría parecer un corsé para escribir algo que te ciñe y que tienes que hacerlo de una manera, pero no. O sea, es curiosamente algo que se abre a todas las posibilidades. Y la novela negra, el futuro de la novela negra tiene que ver con la crítica social, con la resistencia política, con la oposición, y sobre eso creo que estamos trabajando. Y de hecho mi siguiente novela sale un poco de esta y habla sobre el periodo de Echeverría y los 70, la guerra sucia y todo eso, que son temas que pues para los jóvenes de ahora pueden parecer muy lejos, pero no están tan lejos y están volviendo de alguna manera. Y si vemos pues la relación del gobierno con sus gobernados, pues veremos que no ha cambiado mucho realmente en estos 45 años, ¿no? Y que prefieren pues disparar a la gente que escucharla, ¿no? Y eso pues casi que sigue siendo igual como lo hemos visto últimamente. Entonces pienso que para la gente joven que piensa de alguna manera que ha venido a una realidad que no tiene antecedentes, porque él no tiene antecedentes, pero la historia tiene antecedentes, y si no leemos de la historia,
pues dicen que estamos condenados a repetirlo o todavía peor. Entonces, esa parte histórica de la novela, que en la siguiente lo voy a recalcar más todavía, pues creo que es muy, muy importante. Pero bueno, preguntas o comentarios. ¿Sí? Sabiendo que los hoteles de paso, ya ves que vienen de la familia gallega, y habías comentado que tiene mucha influencia en la parte política, ¿qué tanto tiene la parte política? No nada más de España, como tú decías, que como son gallegos, pues bueno, son de la derecha y bueno, de yo la ahí izquierda. distorsioné un poco la realidad, ¿no? Porque los gallegos sí son muy conservadores, y más los que están aquí. La mayoría no tiene ninguna idea de izquierdas, todo lo contrario, ¿no? Muchos son franquistas incluso, porque eso es importante, ¿no? En México se habla mucho del exilio español, ¿no? De la izquierda, los que vinieron en la guerra civil, pero no. Estos no vinieron por política ni huyeron de nada, como en los sirios están huyendo de los bombardeos, ¿no? Huyeron de la crisis económica, ¿no? Del desempleo, como pues de aquí se van a Estados Unidos, ¿no? Entonces, más bien los gallegos son conservadores. Entonces yo por eso me inventé un poco ese pasado de que el abuelo es anarquista, ¿no? Digo, yo soy anarquista, entonces más bien pues lo traté de jalar hacia mí y que tuviera interés, porque pues una vida común y corriente de un trabajador común y corriente, pues como que aparentemente no da una novela. Y entonces necesitaba empezar por la parte fuerte, que era la aventura, como ese pasado aventurero, que también tiene que ver con mis formas de leer, ¿no? Me volví a las formas de leer de la adolescencia y la juventud, la novela de aventuras. Entonces traté de meter esa parte de la novela de aventuras ahí. Luego la parte de la novela biográfica en el padre, y la parte del presente más periodístico, con más humor, con más diálogos no tan cargados, pues en el presente. Entonces tratar de congeniar esas tres cosas. Pero no, en realidad los gallegos son más bien de derechas. Entonces a mí me sugirieron que escribiera la novela unos amigos gallegos que tenían hoteles de paso. Yo pensé, pues qué coño se va a poder escribir de esto, ¿no? Pero realmente te pones a hacerlo y al ver que solo podía contar la historia de los hoteles de paso a través de una historia de las generaciones, y que esas generaciones coincidían con determinados momentos históricos, pues ahí fue como fui definiendo, ¿no? Extraer la guerra civil y las consecuencias de la posguerra, de la dictadura, extraer pues la política de represión de un Díaz Ordaz o de un Echeverría, y la subsiguiente guerra sucia, y el presente, que está visto desde el joven, que es un joven, pues no es tan joven, ya tiene 40 años, pero es un poco como un adolescente tardío, ¿no? Entonces él está en este presente en el que vivimos desconectados de la realidad de alguna manera, ¿no? Él representa esa desconexión de la realidad al ver la narración de su padre, cómo su padre, aunque no era político, se metió en asuntos políticos, pues de alguna manera establece en él otra serie de criterios y reflexiones, ¿no? Es un poco ir hacia el pasado y que el pasado jale hacia el presente y el presente hacia el pasado y así, ¿no? O sea, porque hay una interrelación, ¿no? Que a veces queremos cortarla, como que viniéramos de nuevas al mundo y tuviéramos todo que empezar y que todo estuviera por empezar, pero pues desde luego en libros creo que se ha escrito todo lo que se ha podido escribir, de todos los temas y de todas las formas, o sea, nada más inventamos nuevas combinaciones, inventamos nuevos abordajes, ¿no? Pero creo que, digo, son 100 historias lo que se puede escribir, creo que más de eso no hay, todo lo demás es repetición, ¿no? Y entremezcla. Y mezclar géneros, que creo que eso es una parte interesante, ¿no? Salirnos un poco de las limitaciones del género y hacer literatura. No sé por qué la gente piensa que hay literatura de un lado y literatura de género de la otra. Para mí me parece que no hay ninguna separación entre la literatura, no sé, Octavio Paz y un autor de género. Si es una buena novela, pues será igual que sea de género o no. Yo creo que las novelas se dividen en buenas y malas, y las regulares, pues bueno, nada más, no hay géneros. Pero bueno, sigan. Muy buenas tardes. Por lo que comenta de este libro, escucho que está completo, porque es cierto, como dice, la historia en labios de la persona un poco más acercada a quien lo vivió, a veces cuenta a medias, pero cuando el mismo que lo vive lo da, ya es una historia pura. Claro. Y sí es muy cierto, como usted lo menciona, la realidad de los jóvenes casi siempre se ha vivido, pero en realidad no se han dado cuenta la raíz de cómo se ha transformado desde Plutarco Elías Calles y de los hoteles de paso. Es lo que ha abundado más en dinero aquí. Y en realidad, si así lo menciona, como está hecho lo que es el que llega para acá a querer subsistir y salir, es los primeros lugares donde cae. Y si no es un hotel de paso, es el hotel más caro del mundo, el Reclusorio. Sí. Porque no le fue bien, pero se ve completo el libro e históricamente didáctico a una realidad por lo crudo que es. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias.
sí, yo también estoy de acuerdo en que después de tantos libros, novelas, Sí, sí. acerca de hoteles, que Ujú. casi muchas novelas, libros suceden en hoteles, Ujú. pues yo nunca había encontrado una novela, un libro, en donde se hablara precisamente de los que han venido aquí y han hecho un gran negocio con los hoteles. Ujú. Y yo, mi pregunta es, ¿no se han acercado a usted otros propietarios de hoteles para hacerle algún comentario acerca de esa novela? Pues mira, yo cuando la hice no tuve contacto con ellos, no se la enseñé hasta que estaba acabada. Y cuando la acabé y se les enseñé, tenía todo el terror del mundo, pensé, no se van a identificar para nada. Para empezar, agarrar a un anarquista, ellos son de derechas, no van a entender esto, no les va a gustar. Y se sintieron identificados, no sé cómo, pero cada generación se ha identificado con uno, los hijos con los hijos, el padre, con el abuelo. O sea, curiosamente decía, ¿cómo has podido llegar a esto? Esto es lo que yo viví. Pues no sé, eso es la magia de la literatura, ¿no? Que uno trata de contar algo y pues, cuando lo logra es fantástico, ¿no? Tan fantástico para alguien que no sabe nada como para ellos que lo vivieron, o sea, que estuvieron ahí, que pasaron todas esas horas, porque, digo, los gallegos son muy trabajadores y muy ahorrativos, pero no a todos les va bien, o sea, digo, porque uno piensa que todos son millonarios, pero muchos se han quebrado, o se han suicidado, o se han ido con el rabo entre las piernas, no les ha ido bien. Claro, la historia de los que quedan y de los que les va bien, pues sí, son millonarios, la verdad, ¿no? Hay un montón de migrantes gallegos millonarios, en este país hay varios. Entonces, creo que se logró en el sentido de que si ellos se sintieron identificados con esa narración que no pretende ser realista para nada, porque no, o sea, ni siquiera hay hechos históricos, o sea, lo que cuenta es, por ejemplo, aparece la masacre de Tlatelolco, pero el que la ve desde una tienda, porque escapa y no ve nada, nada más oye. Entonces trata de ser realista en el sentido de no ir al hecho histórico, sino a la percepción de la persona sobre el hecho histórico, a cómo le afectó ese hecho histórico a la persona, que es un poco lo que estoy haciendo en la siguiente novela. Cómo afectó la Guerra Sucia, cómo afectó Mayo del 68, cómo afectó la represión a las generaciones futuras, cómo nos sigue afectando a las personas en concreto, a la persona que le desapareció un pariente, a la persona que le dieron un golpe, a la persona que fue a la cárcel. O sea, todo eso es lo que estoy tratando de contar, de alguna manera a través de lo tangencial de las personas que no son entes históricos, que no son presidentes, que no son ministros, sino que son la gente común que sufre las consecuencias de las políticas. Entonces, pues eso es un poco lo que pretendía hacer con esta novela, lo que estoy haciendo con la otra, y creo que de alguna manera también intenté que fuera bastante emotiva, o sea, que la gente se identificara. El personaje principal es bastante... cae mal, o sea, lo empiezas a leer y dices, este tío es idiota, ¿no? Eso es lo que pretendía, que la gente cuando lo lea diga, pero ¿qué le pasa? O sea, tiene todo, tiene dinero, es un pendejo, porque no está resuelto. Entonces parte de la novela es que él se resuelva, que él encuentra sentido a su vida, ¿no? Porque él no tiene problemas reales como los tuvo su abuelo, que se mató a trabajar, o que lo perseguía la Guardia Civil en el monte, o el padre que pues nada más ahorraba y no podía hacer nada, ni viajar, ni nada, ¿no? Él lo ha tenido todo. Él ha estudiado una carrera, tiene todo el dinero del mundo, no necesita nada, pero pues es infeliz, ¿no? No tiene sentido su vida, ¿no? Curiosamente, al leer el diario del padre, encuentra que su padre tuvo sentido en ese ahorrar y trabajar todos los días y que a veces la vida tiene sentido en sí misma, aunque no haya más. Y de alguna manera eso le sirve para reencontrarse a sí mismo, ¿no? Y de alguna manera se unen las tres historias, ¿no? Los tres encuentran el sentido en la novela, ¿no? Que es un poco pues, de lo que tratan las novelas, ¿no? Porque las novelas son mejores que la vida. Las novelas tienen lógica y tienen sentido y tienen un principio y tienen un final y tienen antecedentes y tienen lecturas. Y la vida, pues no. La vida a veces es absurda y complicada y sin sentido y sin lógica. Y lo bueno de la literatura es eso, ¿no? Que nos permite atisbar la vida desde un punto de vista de la estética, de la belleza, de la capacidad de comunicación, de la capacidad creativa, ¿no? Entonces, pues yo soy de los que piensan que la literatura es mejor que la vida. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí, hay que firmar. Su salud.
Bueno, entonces el libro está de venta acá atrás. Para los chavos, si les gusta, también tengo otro que es Río Subterráneo, que es un poco... Ese sí es un thriller, de alguna manera, con malos y todo eso. Y pasa en Yucatán. Todo ocurre en Yucatán en el año 2012, que era el fin del mundo, y está a punto de ocurrir el fin del mundo en el libro, Hay ¿no? una secta ahí. Sí, es más, Está muy divertido. más entretenido, digamos. Por aquí va a estar entonces Josu. Mando muchas gracias a todos por asistir a la presentación de Riveros y los invitamos a que sigan asistiendo a los eventos de las segundas jornadas de novela negra aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Inmediatamente después de esta presentación, a las 2 de la tarde, en esta sala tenemos una mesa redonda sobre escribir novela negra en Ciudad Juárez. Va a estar don Antonio Parra moderando, a Miguel Chávez, a Claudio Higueras y a César Silva. Y después, en la tarde, a las 5, también en esta sala hay un homenaje a Patricia Highsmith con pura mujer narradora de poder y bueno, coordinadas por Iván Reyes. Y después, finalmente, a las 7 tenemos la presentación final, que es la reedición de Tiempo de Alacranes de Bernardo Fernández B, con el autor y con Francisco González. Con todos aquí. Muy bien. Muchas gracias. No, hombre, a ti. Muchas gracias.